Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos nuevamente por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy abróchense los cinturones porque les traigo un vídeo que, créanme, va a incendiar las redes y generar un debate épico. Nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante y a menudo turbio mundo del espectáculo turco, concentrándonos en la relación o la falta de ella entre dos de las estrellas más fulgurantes del firmamento otomano, la bellísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Ya están al tanto, ¿verdad? Estos dos actores han provocado un tsunami mediático desde que su explosiva química prendió fuego a la pantalla en la exitosísima serie Erkenzikus, que aquí en Latinoamérica conocimos como Pájaro Soñador. Desde entonces, los rumores de un romance fuera de los sets de grabación no han cesado ni un segundo. Pero, ¿cuánta verdad hay en todo este torbellino de especulaciones? ¿Realmente existió algo más profundo, algo que trascendió la mera actuación y el profesionalismo? ¿O fue todo una ingeniosa y calculada estrategia publicitaria diseñada para catapultar la serie al estrellato? Y lo más importante, damas y caballeros, porque esto es lo que realmente ha hecho colapsar las redes sociales y los foros de discusión en los últimos días, que se esconde detrás de esa supuesta escena íntima que ha salido a la luz como un fantasma del pasado, amenazando con desenterrar secretos enterrados. ¿Es auténtica? ¿Es una burda falsificación? ¿Es un montaje elaborado por algún fan obsesionado con la pareja? Vamos a desenmarañar este enigma, a analizar cada detalle y a separar la verdad de la ficción. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por este remolino de chismes, intrigas y secretos inconfesables, déjenme recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, así es. Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de noticias jugosas, análisis profundos y, por supuesto, los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Les prometo que no se arrepentirán. Y a todos ustedes, mis fieles seguidores, a los que siempre están ahí, apoyándome y dándome ánimos, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Los quiero un montón. Son los mejores. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Prepárense porque vamos a adentrarnos en una historia digna de una telenovela turca, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos pegados a la pantalla: amor, pasión, celos, traición y un final incierto. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, en sí misma, un drama fascinante. Dos jóvenes talentosos con un atractivo que desafía las leyes de la física, que se conocen en el ambiente mágico y ajetreado de un set de grabación y ¡bam! La chispa salta a la vista de todos. Erkenzikus se convirtió en un fenómeno cultural, un éxito arrollador en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. La serie vendió millones de copias, fue doblada a incontables idiomas y, lo más importante, catapultó a Demet y a Can a la fama mundial, convirtiéndolos en ídolos de masas. La química entre Sanem y Can, los personajes que interpretaban, era simplemente electrizante e innegable. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus escenas juntos, todo, absolutamente todo, gritaba romance a los cuatro vientos. Y claro, los fans, con la ilusión a flor de piel y el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzaron a fantasear con la idea de que esa pasión desbordante se extendiera fuera de las cámaras, que el amor que veían en la pantalla se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes apasionados, montajes elaborados y teorías conspirativas sobre su supuesto romance. La pareja se convirtió en un tema de conversación recurrente, un foco de atención constante para la prensa del corazón y los medios de comunicación en general. Demet y Can, conscientes del poder de su imagen y de la fascinación que generaban en el público, jugaron inteligentemente con esta ambigüedad. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, alimentando la fantasía de sus seguidores con pequeños gestos cuidadosamente calculados, miradas cómplices que parecían revelar secretos inconfesables y comentarios ambiguos en entrevistas que dejaban más preguntas que respuestas. Y seamos honestos, esto no solo generó más interés en su relación personal, sino que también benefició enormemente a la serie, aumentando su popularidad y atrayendo a nuevos espectadores. Era una estrategia de marketing perfecta, un plan maestro diseñado para maximizar el éxito de Erkenzikus. Pero, ¿realmente existió algo más allá de la pantalla? Hubo una conexión genuina entre Demet y Can, una chispa que prendió un fuego que consumió sus corazones. Aquí es donde la cosa se pone turbia, donde la verdad se difumina y las especulaciones se multiplican. Porque a pesar de toda la
Videncia circunstancial. A pesar de las miradas intensas y las sonrisas cómplices, ninguno de los dos actores ha admitido jamás haber tenido una relación romántica. Can Yaman, en particular, siempre se ha mostrado muy reservado con su vida personal. Ha tenido algunas novias conocidas, pero nunca ha profundizado demasiado en sus relaciones, manteniendo un hermetismo que alimenta aún más el misterio. Demet, por otro lado, ha sido un poco más abierta, compartiendo algunos detalles de su vida amorosa con sus seguidores, pero tampoco ha revelado grandes secretos ni ha confirmado los rumores que la vinculan con Can. Entonces, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué se esconde detrás de esa cortina de humo? Algunos dicen que sí hubo algo, que la pasión que veíamos en la pantalla era real, pero que la relación no prosperó debido a sus apretadas agendas, a la presión mediática constante y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Otros aseguran que fue todo una fachada, una estrategia cuidadosamente orquestada para impulsar la serie y generar más interés en la pareja. Y luego están los más cínicos, los que desconfían de todo y de todos, que creen que fue un acuerdo puramente comercial, una especie de matrimonio de conveniencia para generar más interés y dinero. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que alguno de los dos decida romper su silencio y contar la verdad, revelar los secretos que guardan en lo más profundo de sus corazones, algo que por el momento parece poco probable. El silencio, en este caso, es un arma poderosa, que alimenta la especulación y mantiene viva la llama de la curiosidad. Pero, aquí viene lo jugoso. Prepárense porque esto es lo que realmente va a hacer explotar las redes sociales. Porque recientemente ha comenzado a circular un vídeo que supuestamente muestra una escena íntima entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Una escena que, según los rumores, fue grabada durante el rodaje de Erkencikus y que nunca, jamás, fue emitida. Una escena prohibida, un tesoro oculto, un secreto guardado bajo llave. Imagínense la conmoción que esto ha generado en las redes sociales. El caos, la histeria, la locura colectiva. Los fans están enloquecidos debatiendo si el vídeo es real o falso, si se trata de un montaje elaborado o de una filtración auténtica. Algunos aseguran que se trata de una escena eliminada que fue robada del disco duro de un editor, un acto de piratería que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Otros, más escépticos, creen que es una manipulación digital, una creación de algún fanático con demasiado tiempo libre y una habilidad impresionante para editar vídeos. Yo personalmente he estado investigando a fondo este asunto. He analizado el vídeo cuadro por cuadro, he consultado con expertos en edición de vídeo, he hablado con fuentes cercanas a la producción de Erkencikus, y he leído decenas de comentarios y análisis en las redes sociales. Y la verdad es que no hay una respuesta clara, no hay una conclusión definitiva. El vídeo es de baja calidad, lo que dificulta enormemente la identificación de los protagonistas. Además, la iluminación es deficiente y los ángulos de cámara son poco favorecedores, lo que impide apreciar los detalles con claridad. Esto hace que sea muy difícil determinar si las personas que aparecen en el vídeo son realmente Demet Özdemir y Can Yaman. La falta de nitidez y la oscuridad reinante dificultan el análisis y abren la puerta a la especulación. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían indicar que el vídeo es auténtico, que no se trata de una burda falsificación. Por ejemplo, algunos fans han señalado que la ropa que lleva la mujer que aparece en el vídeo es similar a la que usaba Demet en algunas escenas de Erkencikus. Otros han destacado que el hombre que aparece en el vídeo tiene un tatuaje en el brazo que coincide con uno que Can Yaman tiene en la vida real. Estos pequeños detalles, estas coincidencias, alimentan la esperanza de los fans y refuerzan la teoría de que el vídeo es genuino. Pero como digo, esto no es una prueba definitiva, no es una evidencia irrefutable. Es posible que la ropa haya sido comprada específicamente para el vídeo, que se trate de una réplica exacta. También es posible que el tatuaje haya sido replicado digitalmente, que se haya añadido a la imagen con programas de edición. La tecnología actual permite crear montajes de vídeo muy realistas, capaces de engañar incluso a los expertos. Así que no podemos descartar ninguna posibilidad, debemos mantener la mente abierta y analizar todas las perspectivas. Lo que sí es cierto es que este vídeo ha reavivado la llama del romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, ha inyectado nueva vida a la fantasía de los fans. Los seguidores de la pareja están más ilusionados que nunca con la idea de que vuelvan a estar juntos, de que el amor que veían en la pantalla se haga realidad. Y por supuesto, los medios de comunicación están aprovechando al máximo esta situación,
publicando artículos y noticias sobre el tema a diario, alimentando la expectación y manteniendo viva la polémica. Pero, ¿qué piensan Demet y Can de todo esto? ¿Cómo están reaccionando ante este nuevo torbellino mediático? Pues hasta el momento ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración al respecto. Se han mantenido en silencio como si nada estuviera pasando, como si el vídeo no existiera. Algunos creen que esto es una señal de que el vídeo es falso y que no quieren darle más publicidad, que prefieren ignorarlo y dejar que se desvanezca con el tiempo. Otros piensan que están esperando el momento oportuno para hablar y aclarar la situación, que están preparando una estrategia para minimizar el impacto del vídeo en su imagen pública. En mi opinión, lo más probable es que estén evaluando sus opciones, analizando las consecuencias de cualquier declaración que hagan. Saben que cualquier palabra que digan tendrá un gran impacto en su imagen pública y en su carrera profesional. Así que probablemente estén consultando con sus representantes y asesores de imagen antes de decir nada, buscando la mejor manera de manejar la situación. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguimos esperando ansiosamente alguna noticia, alguna señal que nos indique la verdad. Seguimos debatiendo sobre la autenticidad del vídeo y seguimos soñando con la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a estar juntos, de que el amor triunfe al final. Y hablando de sueños, ¿se imaginan lo que sería una segunda temporada de Erkencikus? Sería un bombazo. Un éxito arrollador que rompería todos los récords de audiencia. Pero lamentablemente parece poco probable que esto suceda. Ambos actores están enfocados en sus propios proyectos, persiguiendo sus ambiciones individuales y explorando nuevas facetas de su talento. Además, las relaciones entre ellos no parecen ser las mejores, lo que dificulta aún más la posibilidad de una reunión en la pantalla. De hecho, se rumorea que Demet y Can no se hablan desde hace tiempo, que mantienen una relación distante y fría. Al parecer, tuvieron una fuerte discusión durante el rodaje de Erkencikus y, desde entonces, se evitan mutuamente. Algunos dicen que la causa de la discusión fue precisamente el tema de su supuesto romance, que Demet estaba harta de que se la relacionara constantemente con Can y le pidió que dejara de alimentar los rumores. Can, por su parte, se sintió ofendido y le recriminó que no valorara el éxito que habían logrado juntos, que no reconociera el papel que él había jugado en su ascenso a la fama. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre ellos parece estar rota, que el amor que veíamos en la pantalla no se tradujo en la vida real. Y esto es una lástima, porque eran una pareja explosiva, una combinación perfecta de talento y carisma. Pero como dicen, la realidad supera la ficción. Y a veces las historias de amor que vemos en la televisión no se hacen realidad, se quedan en la pantalla, como un sueño inalcanzable. En fin, este es el resumen de la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia llena de misterio, romance y controversia que sigue dando de qué hablar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el vídeo es real? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.